Eduardo Borkin dijo al empezar, hizo una diferencia entre la política y las políticas. Y confieso que me he pasado toda la reunión pensando en eso, a medida que escuchaba las diferentes exposiciones. Porque lo primero que uno se pregunta es si se puede diferenciar la política de las políticas. Creo que sí, como hizo él. Son las políticas específicas, particulares, sectoriales, en fin, entendemos que se está hablando y hay una política general. Sin avanzar demasiado, uno podría decir que esa política global, lo que llamamos la política, es algo más que la suma de las diferentes políticas particulares, ¿no? Es decir, nosotros somos kirchneristas porque estamos de acuerdo en general con la gran mayoría de las cosas que se hacen, porque si no sería medio complicado ser kirchnerista. Pero por otro lado, estamos de acuerdo con una forma de hacer política, con un modo de mirar la política, con una decisión y voluntad política que tuvo Néstor Kirchner para cambiar el rumbo a partir del 2003. Es decir, hay algo que va más allá de los temas particulares que constituyen el objeto de las diferentes políticas. Yo creo que sobre esto también hay matices en carta abierta. Cualquier observador no excesivamente inteligente de las asambleas se da cuenta que hay compañeros que enfatizan más lo que tiene que ver con la novedad del kirchnerismo, lo que representa políticamente el kirchnerismo de modo global, y hay compañeros que discuten y hacen aportes respecto a políticas puntuales. A mí me parece que esta es una, ni siquiera diría contradicción, es una diferencia que enriquece a un espacio como este. Porque, en primer lugar, porque es bueno que cada uno hable en función de su experiencia, de lo que siente como más importante, de lo que cree que puede aportar, pero además porque creo que de estas diferentes visiones resulta la posibilidad de que la Asamblea profundice ciertos temas y al mismo tiempo vuelva de algún modo siempre a un cauce más general. Pero yo creo que hay coyunturas en las que se impone la discusión de la política, digamos así. Es decir, la discusión más global, más general. Hay coyunturas en las que hay una figura o un tema que sintetiza un montón de aspectos y de discusiones parciales. Hay otras coyunturas, y me parece que en este momento estamos entrando en una de ellas, donde esa discusión más general se hace más difícil, más allá de que reiteremos que apoyamos a este gobierno y que valoramos todo lo que ha hecho, o casi todo globalmente, estoy hablando, lo que ha hecho en estos 10 años y que pensamos apoyar la profundización. Pero quiere decir que estamos entrando en una situación donde no está tan claro que haya que estar a favor o en contra de alguien, más allá de la presidenta, donde no tenemos un candidato impuesto, como parecía hasta hace poco tiempo, que era casi inevitable, sino que estamos en una situación donde todo parece mucho más abierto. Los candidatos presidenciales son varios. Las figuras que aparecen en algunos casos nos gustan mucho, como en el caso de Kicillof. En otros casos los valoramos mucho por su capacidad de gestión, su trayectoria, pero también acá se han planteado algunas dudas. Y aparecen además nuevos temas, que es decir, que son tan viejos como el mundo, pero que se plantean de una manera novedosa ahora, que vamos a tener que encarar, y el ejemplo más claro es el que planteó Aurelio, que era algo que no estaba en la agenda de carta abierta, y que nos damos cuenta que tenemos que empezar a discutir, porque obviamente no se trata de decir me gusta o no me gusta la propuesta que con toda audacia ha hecho Aurelio, pero sí me parece que es el momento de decir claramente lo que todos sabemos, que por el camino tradicional con que se viene llevando adelante el tratamiento de esta cuestión de la drogadicción es absolutamente imposible avanzar, y que entonces estamos obligados a discutir cuestiones nuevas. Pero para explicar un poco más esto medio general que vengo diciendo, yo era de los que creía, y lo creían los medios, y yo escuchaba eso también acá en Carta Abierta, que
había un candidato que quería presentarse como candidato natural, que era Scioli, y habíamos muchos que no sentíamos simpatía por ese candidato y que nos preparábamos para una lucha que no era solamente una lucha de candidaturas, sino que era la lucha por imponer la necesidad de profundizar el rumbo y por lo tanto de buscar alguna referencia política, algún candidato que se inscribiera en ese terreno. Ahora, eso se complicó para bien, porque yo no extraño, de verdad que me quitaba el sueño, y ahora pienso que no es que esté convencido de otro candidato de los que aparece, pero veo que hay, como lo decían varios compañeros, hay una perspectiva mucho más abierta, donde vamos a poder, espero, incidir más todos en los debates, y eso, que en términos generales entonces me tranquiliza, al mismo tiempo no me impide, creo que a todos, observar que la coyuntura es más complicada. Y esta coyuntura, porque es más complicada, nos obliga, como decía Borkin, a discutir las políticas. Por dos razones. Porque algunas de esas políticas están revelando ser fundamentales, mucho más acuciante, digamos, la necesidad de tratarlas de lo que nosotros a veces pensábamos. Todos teníamos claro lo que significaba la restricción externa en la Argentina. Todos teníamos claro la necesidad de apoyar respuestas como las que se iban dando al tema de la energía a partir de la nacionalización de YPF. Pero y también sabíamos que había una serie de restricciones estructurales, llamémosle, al modelo económico, que dificultaban cualquier política de crecimiento y distribución del ingreso sostenido en el mediano plazo. Bueno, me parece que estas cosas, que en época de mayor bonanza íbamos posponiendo de algún modo la discusión, se han transformado en mucho más acuciantes. Lo que algunos compañeros han dicho hoy acá, acerca, por ejemplo, de la necesidad de aumentar la participación nacional en las obras públicas y en general, en casos como el de la industria automotriz, por ejemplo. Ferrer, no casualmente, estos días ha vuelto a plantear su propuesta de una empresa nacional automotriz como elemento que permita orientar y regular la producción y el mercado automotriz. Digo esto solamente como un ejemplo, pero quiero decir, hay una serie de discusiones que tenemos que darlas, porque si no las damos nosotros, igual los problemas están ahí. Y estamos entrando en una situación confusa también en este sentido. Yo creo que está claro, más allá de lo que pensemos de la política petrolera o de los otros temas que aquí se han planteado, que en todo proceso político hay momentos de avance rápido, de profundización intensa, por así llamarle, y hay otros momentos que yo diría de reacomodamiento. Esto no implica decir que ese reacomodamiento va a llevar a ir, digamos así, retrocediendo, ni mucho menos. Yo soy de los que confían en la Presidenta de la Nación y piensa que su compromiso es con la profundización de este proceso. Y me parece que medidas como la designación de Kicillof nos permite tener claramente confianza que ese va a ser el camino. Pero sí me parece que es una cuestión casi de sentido común de ver que en este gobierno, en este momento, cuando se toman algunas medidas de negociación con los acreedores, se definen algunas políticas que de algún modo tienden a reacomodar la situación, es decir, tienden a salir de una coyuntura de cierto debilitamiento. Entonces, ese es el momento que aprovechan, es el momento que aprovechan los que quieren cambiar el rumbo. Y entonces se confunden, pero al ojo avisor de algunos de los que hablaron aquí no se les van a confundir, los que dicen hay que negociar con esta empresa extranjera, porque de lo contrario no podemos seguir llevando una política petrolera, que lo esencial va a ser una política de autonomía, porque para eso estatizamos YPF, y los otros que se ponen contentos y dicen, ahora se vuelve a negociar con las empresas extranjeras, se vuelve al mercado internacional.
Y entonces, en estos momentos es cuando hay que tener más que nunca una claridad en las políticas específicas, porque son esas políticas específicas las que nos van a permitir tener seriamente una política vigilante como la que reclamaba Aurelio, y al mismo tiempo es a través de los acuerdos en esas políticas específicas que nosotros vamos a poder seguir ampliando nuestro espacio. En estos días me tocó escribir y hablar un poco también sobre los 30 años de democracia. Y llegué a algunas conclusiones que, por obvias, no debería decirlas, pero no resisto a contarlas de cualquier manera. La primera, bueno, la más obvia de todas, hay solamente 3 periodos en estos 30 años, ¿no? Porque uno no va a decir, por ejemplo, que De la Rúa merece estar en la historia de estos 30 años. Tiene que decir, el menemismo se lo llevó puesto De la Rúa, porque De la Rúa hizo lo mismo o peor que el menemismo. Entonces está el momento de Alfonsín, el momento menemista y el momento de los 2 presidentes Kirchner. Y nos quedaría un pequeño lapso de 2 años, principio del 2002, hasta que sube Néstor en el 2003, que es un tema que, en términos generales, sí, uno puede decir, bueno, es como un prólogo del kirchnerismo lo que pasó allí. Pero como sabemos, las profundas diferencias que existen y que se revelaron cuando Lavagna renunció al Ministerio de Economía porque quería bajar los salarios para controlar la inflación, y como sabemos que por algo Néstor Kirchner no quiso ser jefe de gabinete de Eduardo Duhalde en ese momento, porque se venía la especificación asimétrica y la devaluación, entonces me parece que es un tema que tenemos que seguir discutiendo para marcar más esas diferencias. Pero para ir terminando, es obvio que todo lo que tiene de positivo el saldo de estos 30 años se construyó a partir del 2003. Si hubiéramos festejado los 22 años, los 20 años de democracia en vez de los 30, el panorama sería desolador en todos los sentidos. No necesito decirles, porque tengo muy poco tiempo, todo lo que tiene de bueno este proceso en estos 10 años, porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Pero me parece que no hay que ocultarse también otra constatación que uno hace cuando compara la Argentina del 2013 con la Argentina de 1983. Y es que algunos de los grandes problemas, sí, de los grandes problemas estructurales, llamémosle, siguen estando presentes. En un trabajo que escribió Juan Villarreal en los primeros años de la democracia, y después retomó ese análisis Basualdo, se sintetizaba la política de la dictadura en 2 aspectos. Unificó la cúpula del poder económico con una política de diversificación de las inversiones y de los intereses de las empresas en todas las áreas. Y dispersó la fuerza popular que, en función del poderío de los sindicatos, en función de la unidad política en el peronismo y de otras cosas, era una de las características que en la Argentina había impedido el pleno avance de las políticas de la derecha. Si nosotros analizamos la situación hoy a partir de esa mirada, tenemos que decir que ese gran poder económico que creció a expensas del debilitamiento de los empresarios nacionales que trabajaban con el mercado interno, que surgió de una profunda transnacionalización de la economía, sigue siendo tan poderoso como antes. Y si nosotros miramos por el campo de la unidad popular, bueno, no hace falta que recordemos lo que tantas veces venimos diciendo, de que existen 5 CGTs y que no existe un sector importante organizado del movimiento obrero que respalde plenamente al kirchnerismo. Yo creo entonces que este análisis de 30 años, y ahora sí juro que termino, nos permite, por un lado, estar orgullosos de que hemos sido coprotagonistas de la década que nos permitió llegar a estos 30 años de democracia con una sociedad muy diferente a aquella. Pero al mismo tiempo
que aquellos grandes problemas que se mencionaban como las trabas de fondo para llevar adelante una política de crecimiento con distribución del ingreso, aquel objetivo de la dictadura militar que tantas veces hemos dicho que no fue derrotado, sino que en el terreno de la transformación regresiva de la estructura argentina logró su cometido. Bueno, esas dificultades siguen estando presentes. Entonces, cuando nosotros decimos queremos otra década ganada, no solo tenemos que reiterar nuestro compromiso con la profundización, tenemos que decir que estamos dispuestos a discutir cada una de estas políticas sectoriales para plantear propuestas alternativas, porque eso es lo que se espera de Carta Abierta. No se trata solamente de apoyar al gobierno, se trata de ayudarlo a avanzar.